En la bulliciosa vecindad del Chavo del Ocho, donde el sol de la tarde se filtraba a través de las grietas de las paredes agrietadas y los niños jugaban con inocencia en el patio polvoriento, la vida parecía un ciclo eterno de risas forzadas y penurias ocultas. Don Ramón, el viudo desgarbado con su sombrero raído y su bigote desaliñado, luchaba día a día por mantener un techo sobre la cabeza de su adorada hija, la Chilindrina. Aquella niña pecosa, con sus coletas desordenadas y su vestido remendado, era su razón de ser, pero también su mayor carga en un mundo que no perdonaba la pobreza. Don Ramón, con sus ojos hundidos por el cansancio de trabajos esporádicos que nunca duraban, se sentía atrapado en una red de deudas que lo asfixiaba. El Chavo, el huérfano desamparado que vivía en un barril oxidado en el patio, se había convertido en un hijo adoptivo para él, compartiendo migajas de pan y sueños rotos bajo la luna. Aquella mañana, el aire estaba cargado de tensión. El señor Barriga, el casero obeso y avaro con su traje ajustado que parecía a punto de reventar, llegó puntual como un reloj maligno, acompañado de su hijo Ñoño, un niño mimado y glotón que devoraba dulces mientras su padre exigía lo imposible. Don Ramón. Otra vez con excusas. La renta lleva meses atrasada. Cree que vivo del aire. Pague o se va a la calle. Gruñó el señor Barriga, su voz resonando como un trueno en el patio, mientras Ñoño se reía por lo bajo, masticando un chocolate que goteaba sobre su camisa. El odio que provocaba el señor Barriga era palpable. Un hombre que nadaba en riqueza, cobrando rentas exorbitantes a familias que apenas comían, sin un ápice de compasión. Su hijo, Ñoño, era el reflejo perfecto de esa codicia, un niño egoísta que se burlaba de la miseria ajena, lanzando migajas a los pies del Chavo como si fuera un perro callejero. Doña Florinda, la viuda altiva con su peinado perfecto y su delantal inmaculado, observaba desde su puerta con desdén, mientras su hijo Kiko, el niño caprichoso con cachetes inflados y gorra ridícula, jugaba con un balón nuevo que nadie más podía tocar. ¡Ay, qué horror! Gente como don Ramón ensucia la vecindad, murmuró doña Florinda, ajustándose los rulos, su voz destilando veneno. Kiko, con su risa chillona, se unió al coro. Sí, mamá. Don Ramón es un flojo. Yo tengo juguetes porque mi papá me los manda del cielo, no como el Chavo que vive en un barril sucio. El odio hacia doña Florinda y Kiko crecía en el pecho de cualquiera que los viera. Ella, una mujer superficial que juzgaba a los pobres mientras presumía de un pasado elegante, y su hijo, un mimado que pisoteaba la dignidad de los demás con sus caprichos infantiles. La Chilindrina, con lágrimas asomando en sus ojos grandes y expresivos, se aferraba a la pierna de su padre. Papá, no le hagas caso al señor Barriga. Él es un gordo malo que solo quiere dinero. Yo te ayudo a vender churros. Sollozaba, su voz quebrada por la tristeza. Don Ramón, con el corazón hecho trizas, la abrazó fuerte, sintiendo el peso de su fracaso como una losa. El Chavo, desde su barril, miraba con ojos vidriosos, mordiéndose el labio para no llorar. Don Ramón, nos van a echar. Yo no tengo a dónde ir. Murmuró el niño, su voz temblorosa evocando una tristeza profunda, la de un alma abandonada en un mundo cruel. En medio de la escena, apareció doña Clotilde, la bruja del 71 como la llamaban los niños, con su vestido negro y su gato en brazos. Aunque excéntrica y solitaria, su corazón era bondadoso, y al ver la humillación de don Ramón, intervino con voz temblorosa. Señor Barriga, tenga piedad. Don Ramón es un buen hombre, solo necesita tiempo. Pero el casero la ignoró con un gesto desdeñoso, avivando el odio hacia su insensibilidad. Justo entonces, el profesor Girafales llegó a la vecindad, con su traje impecable y su ramo de flores eterno, para visitar a doña Florinda. Alto y torpe, tropezó con el barril del Chavo al entrar, provocando una risa general que rompió la tensión por un momento. Ta 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 ta.
Buenos días, mi amor, dijo a doña Florinda, besando su mano con galantería exagerada. Ella se sonrojó, olvidando por un instante su altivez. Profesor. Qué alegría verte. En ese breve intercambio, hubo un atisbo de felicidad, un recordatorio de que el amor podía florecer incluso en la pobreza, pero pronto se desvaneció ante la realidad. Don Ramón, acorralado, tomó una decisión drástica esa noche. Sentado en su humilde departamento, con la Chilindrina dormida en su regazo y el Chavo acurrucado en el sofá roto, susurró para sí. No puedo seguir así. Necesito dinero para su futuro. Al día siguiente, anunció su partida al servicio militar, atraído por la promesa de un sueldo estable y beneficios para veteranos. Hija, Chavo, esto es por ustedes. Volveré con dinero para una vida mejor, dijo, su voz rota por la emoción. La Chilindrina lloró desconsoladamente. Papá, no te vayas. ¿Y si no vuelves? El Chavo, con lágrimas rodando por sus mejillas sucias, agregó. Don Ramón, eres como mi papá. No me dejes solo. La tristeza era abrumadora, un nudo en la garganta que hacía odiar al sistema que obligaba a un hombre honesto a tales extremos. La despedida fue un torbellino de emociones. Doña Florinda, fingiendo preocupación, dijo. Bueno, al menos se irá de la vecindad por un tiempo. Kiko se burló. Ja. Don Ramón en el ejército, se va a caer de flojo. El odio hacia ellos ardía como fuego. El profesor Girafales, conmovido, le dio una palmada en la espalda. Ánimo, don Ramón. Cuídese. Doña Clotilde le regaló un amuleto. Para que te proteja de los malos. El señor Barriga, con cinismo, comentó. Al fin hará algo útil. Pero la renta sigue pendiente. Ñoño rió, atragantándose con un caramelo. Don Ramón partió al amanecer, con una maleta raída y el corazón pesado. Al llegar al cuartel, el horror comenzó. Como novato, fue recibido por superiores sádicos, hombres endurecidos por la guerra que veían en los reclutas presas fáciles para su crueldad. El sargento García, un hombre corpulento con ojos fríos y una sonrisa torcida, lo humilló desde el primer día. Mira este flacucho. ¿Crees que sobrevives aquí con excusas? Corre, idiota. Gritó, obligándolo a hacer flexiones hasta que sus brazos temblaran. Los compañeros, instigados por los superiores, se unían al acoso. Don Ramón, el perdedor de la vecindad. Extrañas a tus mocosos. El maltrato era aterrador, lleno de abusos psicológicos y físicos que rompían el espíritu. Golpes disfrazados de entrenamiento, noches sin dormir, y burlas constantes que evocaban un terror profundo, el de la deshumanización. Don Ramón, con moretones en el cuerpo y el alma herida, escribía cartas a casa. Chilindrina, Chavo, aguanto por ustedes. Pero el horror escaló cuando los superiores, en una broma macabra, lo llevaron a un campo minado supuestamente inactivo. Camina, novato. Demuestra valor o muere intentándolo, rieron, empujándolo hacia el terreno traicionero. El suelo crujía bajo sus pies, y el pánico se apoderó de él, imaginando explosiones que acabarían con sus sueños. El terror era palpable, un sudor frío que hacía odiar a esos monstruos uniformados, cuya diversión era jugar con vidas ajenas. Mientras tanto, en la vecindad, la Chilindrina y el Chavo contaban los días, rezando por su regreso. La tristeza los unía, pero también un hilo de esperanza. Doña Clotilde les contaba historias para animarlos, y el profesor Girafales, en sus visitas, traía dulces. Incluso doña Florinda, en un raro momento de humanidad, dejó una canasta de comida. Pero el odio hacia el señor Barriga persistía, ya que amenazaba con desalojos. Don Ramón, en el borde del abismo, pisó algo metálico. El clic resonó como un presagio de muerte. Dios, no. Pensó, congelado en el terror. Los superiores reían a lo lejos, ajenos al peligro real.
El abuso militar culminaba en esa broma letal, negligencia que podía acabar en tragedia. Pero en ese momento crítico, un teniente honorable se iba acercando. El clic metálico bajo la bota de don Ramón resonó como un disparo en su cabeza. El tiempo se detuvo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo del campo minado. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerse. A lo lejos, las risas crueles del sargento García y sus compinches cortaban el aire como cuchillos. Mira al novato. Se va a mear encima. Corre, flojo, corre o explota como globo. El odio hacia ellos era visceral, una rabia pura que ardía en el pecho de don Ramón. Esos hombres, con uniformes que deberían representar honor, usaban su poder para torturar, para convertir el servicio militar en un infierno personal. Eran monstruos disfrazados de autoridad, y en ese momento, su broma había cruzado la línea hacia lo asesino. Don Ramón cerró los ojos, pensando en la Chilindrina riendo mientras le peinaba el bigote, en el chavo compartiendo su último pedazo de torta de jamón, en las noches en que los tres se acurrucaban contando estrellas desde el techo agujereado. Lo siento, hijos. No pude darles más, murmuró, con la voz quebrada por el terror y la tristeza infinita. El abuso militar había alcanzado su clímax. No era solo humillación, era una sentencia de muerte disfrazada de diversión sádica. De pronto, una voz firme cortó el aire como un látigo. Quietos todos. Alto ahí, imbéciles. El teniente Morales, un hombre alto, de mirada severa pero justa, apareció corriendo desde el puesto de mando. Había escuchado las risas y, sospechando lo peor, había seguido el rastro. Al ver a don Ramón congelado sobre la mina, su rostro se endureció de furia contenida. Sargento García. Retírese inmediatamente con sus hombres. Esto no es una broma, es un delito militar grave. Muévanse o les juro que los mando a corte marcial antes del amanecer. Los abusadores se quedaron mudos. El sargento intentó balbucear una excusa. Era solo para probar su valor, mi teniente. Pero Morales lo cortó con una mirada que podría haber derretido acero. Silencio. Ustedes saben perfectamente que este sector no fue desminado por completo. Es negligencia criminal. Con movimientos precisos y calmados, el teniente se acercó a don Ramón, hablando en voz baja pero firme. Tranquilo, soldado. No se mueva ni un centímetro. Respire lento. Yo lo saco de aquí. Don Ramón, con lágrimas rodando por sus mejillas polvorientas, solo pudo asentir. El teniente, usando un detector portátil y su experiencia, marcó un camino seguro paso a paso. Cada metro parecía eterno. Cuando finalmente sacó a don Ramón del campo, lo abrazó con fuerza, como un padre rescatando a un hijo. Lo hizo bien, Ramón. Aguantó. Ahora vámonos de aquí. Esa noche, en el cuartel, se abrió una investigación. El sargento García y sus cómplices fueron arrestados por intento de homicidio y abuso de autoridad. El teniente Morales testificó personalmente, relatando cómo había encontrado a don Ramón en medio de una trampa mortal planeada como diversión. El alto mando, avergonzado por el escándalo, decidió convertir el caso en ejemplo. Don Ramón recibió una condecoración por valor bajo presión extrema, un ascenso honorario y, lo más importante, una compensación económica significativa. Suficiente para pagar todas las deudas de la vecindad, comprar una casita modesta pero propia y asegurar el futuro de la Chilindrina y el chavo con estudios y comida diaria por años. Pasaron 6 meses. Una tarde soleada, el autobús se detuvo frente a la vecindad. La puerta se abrió y bajó don Ramón, más delgado, con algunas canas nuevas y una cicatriz fina en la mejilla, pero con los ojos brillando de una felicidad que nadie le había visto nunca. Llevaba 2 maletas grandes y una sonrisa que iluminaba todo el patio. Papá.
La Chilindrina corrió como un rayo, saltando a sus brazos. Lloraba y reía al mismo tiempo, enterrando la cara en su pecho. Volviste. Volviste de verdad. El chavo, que había estado jugando con una pelota vieja, dejó caer todo y corrió también. Se abrazó a la cintura de don Ramón, sollozando sin control. Don Ramón. Pensé que nunca iba a volver. Lo extrañé tanto. Don Ramón los levantó a ambos, uno en cada brazo, aunque le costaba un poco por el cansancio del viaje. Ya estoy aquí, mis niños. Y esta vez no me voy nunca más. Les traje una sorpresa. Sacó de una maleta un sobre grueso y lo abrió frente a todos. Dentro había cheques, títulos de propiedad y cartas oficiales. La renta está pagada por 10 años adelante, señor Barriga. Y compré el departamento 14, el que da al patio. Es nuestro. Nuestro de verdad. El señor Barriga, que había salido a cobrar como siempre, se quedó con la boca abierta. Por primera vez en su vida parecía pequeño, insignificante. Ñoño, a su lado, dejó de masticar su caramelo y miró confundido. Doña Florinda y Kiko observaban desde la puerta. Ella, por una vez, no tuvo un comentario altivo. Solo murmuró. Qué bueno. Qué bueno por ellos. Kiko, extrañamente callado, se acercó y le tendió su balón nuevo al chavo. Toma. Para que juegues con don Ramón. El chavo lo aceptó, sorprendido, y sonrió. Gracias, Kiko. Doña Clotilde salió con su gato en brazos, llorando de emoción. Lo sabía. El amuleto funcionó. El profesor Girafales, que justo llegaba con su ramo de flores, se acercó y abrazó a don Ramón con torpeza. ¡Qué alegría, amigo! ¡Qué gran noticia! Esa noche hubo fiesta en la vecindad. Don Ramón cocinó con lo que había traído. Carne asada, refrescos, pastel. Todos comieron juntos en el patio, riendo bajo las luces improvisadas. La tristeza que había pesado durante meses se disolvió como niebla al sol. El chavo y la Chilindrina corrían felices, Kiko jugaba con ellos sin burlas, Ñoño compartió sus dulces por primera vez. Cuando todos se fueron a dormir, don Ramón se sentó en el umbral de su nuevo hogar, con la Chilindrina dormida en su regazo y el chavo apoyado en su hombro. ¿Sabes qué aprendí allá afuera?, les susurró. Los dos niños lo miraron con ojos grandes. Que el valor no es no tener miedo. Es tener miedo y seguir adelante por los que amas. Y que a veces, en los peores momentos, aparece alguien bueno que te tiende la mano. Como el teniente Morales. Como ustedes dos, que me esperaron. La Chilindrina le besó la mejilla. Te queremos, papá. El chavo, con voz suave, agregó. Y yo también, don Ramón. Eres mi familia. Don Ramón los abrazó fuerte, sintiendo por primera vez en su vida que todo estaba en su lugar. En la vecindad, bajo un cielo lleno de estrellas, la vida continuó. Ya no era perfecta, porque la vida nunca lo es. Pero ahora había esperanza, había amor, había un futuro que ya no parecía imposible. Y en ese pequeño rincón del mundo, donde antes solo había deudas y humillaciones, floreció algo hermoso. La certeza de que, incluso después de tocar fondo, siempre hay una mano que puede levantarte, si tienes el valor de seguir creyendo. Y colorín colorado, esta historia terminó feliz, porque a veces, la verdadera valentía no está en las medallas, sino en volver a casa y encontrar que te esperaban con los brazos abiertos. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...